Ahora vamos a hablar del movimiento. Como tal, el movimiento lo podemos definir como los aspectos motores del comportamiento. Y estos aspectos motores van a permitir el desempeño del individuo en su medio y la interacción con otros de su especie. Entonces, vamos a ver que hay trastornos de diferentes conductas según el tipo de movimiento que estamos hablando, porque diferentes movimientos, no solamente es el movimiento que ustedes están pensando, locomotor, sino hay otros tipos de movimiento. Entonces, según la conducta motora, pues ya no es movimiento, sino hablaríamos de conducta como tal. Entonces, trastornos de conducta motora sería, tenemos la abulia, que como tal no hay una motivación para la ejecución de tareas o actividades que impliquen una actividad motora, o sea, el paciente no quiere, pero esto es no quiere empezar los proyectos o no quiere hacer los deberes. Esto hay que aprenderlo a diferenciar muy bien de la anedonia, hay veces que lo confunden. La hipobulia entonces ya sería una disminución de esa motivación. Y tenemos un descontrol de los impulsos, que es la incapacidad de resistir o aplazar los impulsos. Por lo general esos impulsos, cuando se desatan, suelen resultar dañinos o peligrosos o perjudiciales para sí mismo o para otros. ¿Listo? Los trastornos en la ejecución del movimiento, entonces tenemos la ejecución motora, que, bueno, es la actividad motora exagerada, excesiva y peligrosa. A veces, pues, los pacientes se sienten, digamos, tienen un malestar intrínseco, ¿sí? Entonces son pacientes que están muy exaltados, como les había dicho en el afecto. La bradiquinesia, hay que diferenciarla muy bien de la hipoquinesia, así como les hablé en la atención, ¿sí? Porque lo confundo. La bradiquinesia es la lentificación de los movimientos, o sea, el paciente se mueve lento, ¿sí? O sea, realiza un movimiento, va a coger un vaso, se demora mucho. La hiperquinesia, pues, perdón, no, todavía no voy a hablar de la hiperquinesia. La bradiquinesia entonces sería eso. La hipoquinesia entonces sería la disminución de la actividad motora como tal, o sea, sería una disminución de los movimientos, ¿sí? Entonces el paciente se mueve poco, no necesariamente se mueve lento, sí se puede mover lento, muy probablemente el que tenga hipoquinesia también tiene bradiquinesia, pero no necesariamente, y hay que aprender a diferenciarlos. La hiperquinesia entonces sería la exageración de esas conductas motoras, y luego tenemos entonces ya cuestiones que no son cuantitativas, sino más cualitativas. Entonces tenemos la estereotipia, que es la actividad que, digamos, se repite de forma exagerada. No sé, yo de ejemplo les pondría como camina la pantera rosa, sí, son como aspectos muy caricaturescos, ¿sí? Entonces eso sería como un estereotipo. Y, perdón, aquí me confundí, les estoy hablando desde el manierismo, ¿sí? Eso sí sería digamos, un comportamiento caricaturesco, es un manierismo. Y ahora la estereotipia sí es una actividad muy repetitiva, o sea, tocarse, por ejemplo, repetidamente el lóbulo de la oreja, rascarse en la cabeza repetidamente, empezar a, no sé, a dar palmadas contra las piernas, eso es una estereotipia. Y el manierismo, para que quede claro, voy a ser muy claro porque me confundí, los puedo confundir a ustedes, el manierismo sí es la conducta ostentosa, extraña, que no tiene un propósito, entonces son muy parecidos a esos movimientos que tienen las caricaturas. Ahora, como les había hecho, hay varios tipos de conducta y hasta ahora solamente estamos hablando de ese movimiento locomotor. Tenemos la conducta alimentaria, que es el conjunto de actos por los cuales se van a obtener alimentos esenciales que son necesarios para la preservación de la vida. Pero entonces esta se va a ver afectada por aspectos enérgicos y del afecto. Vamos a ver que hay unos trastornos cuantitativos, que son los importantes. Los cualitativos se los voy a mencionar nada más. La hiporexia, que es lo que ustedes van a encontrar mucho en depresión, es una disminución de la percepción de la sensación de hambre y el deseo de comer. Tenemos la anorexia, que pues ya es una disminución extrema de la hiporexia. Tenemos una hiperfagia, que también puede ser con hiperoralidad, que es el aumento de la ingesta de comida. La hiperoralidad no necesariamente es de comida, es que el paciente se meta muchos objetos, tenga la necesidad de meterse muchos objetos a la boca. Entonces la hiperfagia puede ser por ansiedad, por manía, pero la hiporexia entonces ya estamos hablando de depresión, una depresión típica, ¿no? También hay unos trastornos cualitativos, que pues es la rumiación, la pica y la acropofagia, pero entonces yo creo que en un futuro, en un post de Instagram o en un webinar, hablaremos muy a detalle de ese tipo de cosas, porque eso ya requiere un análisis más profundo, que pues que no es competente acá con las generalidades del examen mental. Luego tenemos la conducta sexual, que es el conjunto de comportamientos en torno a la función genital. Entonces, como tal, las personas tienen una función sexual en cuanto a la reproducción, la búsqueda del placer y el establecimiento de vínculos sociales interpersonales, ¿sí?
Ahora, ¿cómo yo evalúo la conducta sexual? Primero que nada, en la identificación, tengo que tener una identidad sexual. El sexo y el nombre, pues también podemos hablar de género. Eso es, digamos, temas más complejos que de pronto podemos hablar en otro momento. Aspecto físico discordante con el sexo asumido del entrevistador. O sea, si yo asumí, o sea, tuve el prejuicio, porque tener prejuicios no está mal en un principio. Si yo veo a una persona que luce como un hombre, pues yo asumo que es un hombre y luego él dice que es mujer, pues entonces hay un aspecto físico discordante con lo que yo asumí. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo son las conductas sexuales? También es algo que evaluar. Función sexual, deseos y fantasías, ¿sí? Entonces eso es algo que, digamos, hay que hablar sin ningún tipo de tabús. Entonces usted le pregunta ese tipo de cosas a la persona y eso va a decir mucho de la persona. ¿Cuál es el número y las características de los compañeros sexuales? Eso es para saber cuál es el riesgo de, digamos, de conducta sexual, una conducta sexual riesgosa, perdón, que tiene el paciente. Esto por lo general se puede ver alterado en pacientes con manía, en pacientes que de pronto hacen mucho uso de trabajadoras sexuales, por ejemplo. Y la presencia de patologías que puedan afectar la función sexual. Entonces esto ya es, digamos, usen su conocimiento de médico general para extrapolar cualquier tipo de cosa que además en el examen físico, en la revisión por sistemas, en la entrevista, les reportaron, que haga pensar que el paciente tenga algún tipo de disfunción, que puede ser una disfunción, digamos, una disfunción de tipo eréctil o una anorgasmia, lo que sea. Entonces, tenemos trastornos de la conducta sexual, que el primero sería el trastorno de la identidad genérica, que es una falta de concordancia entre el trastorno asignado socialmente y asumido por el individuo, ¿sí? Acá no está metido el concepto de género, como les había dicho, es algo muy complejo, es algo que pues poco a poco se ha ido implementando un poco más, pero yo no estoy capacitado para dar un concepto preciso, entonces prefiero limitarme a decirles cuál es la definición. No necesariamente se considera una psicopatología, más encima hoy en día cuando se encuentra evidencia histórica de que este tipo de fenotipos pues han sido prevalentes en las comunidades antiguas. Solamente que pues desde el momento de la influencia por la religión católica en la sociedad occidental, pues se vio muy reducido. Así también se vio con los otros tipos de preferencias sexuales como el homosexualismo o el bisexualismo. En cuanto a las desviaciones sexuales, entonces son deseos o fantasías recurrentes que implican objetos, animales, personas que no aceptan el contacto sexual. Y aquí es donde entran, por ejemplo, los pedófilos. Entonces un niño muy probablemente pues, no está en capacidad de aceptar contacto sexual. Entonces los que tienen deseos o fantasías con los niños, pues entran en la característica de una desviación sexual. Probablemente esto nunca se va a normalizar porque esto sí es una psicopatología. Las disfunciones sexuales, entonces ya son la inhibición a la respuesta sexual, el deseo sexual inhibido, eyaculación precoz, la dispaneuria, la disfunción eréctil, la anorgasmia, ¿sí? Entonces eso es muy importante que a ustedes preguntarles cuál es la conducta sexual, si él tiene pareja estable, cómo le va en eso, si la pareja tiene quejas, si va con la esposa tiene quejas, bueno, entonces hay que preguntar, porque eso también puede ser muy afectado por tanto trastornos digamos, de la esfera mental, como por los fármacos psicotrópicos. Entonces es muy importante que ustedes sepan esto para saber cómo es el diagnóstico o si hay que hacer alguna corrección en la farmacoterapia.